Hola, buenas tardes. Este es su programa Kika Recomienda. Vamos a estar con esta gran eminencia, la psicoterapeuta Patricia Maciel. Nos va a estar platicando acerca de este maravilloso tema que es los niños y las pérdidas en este ciclo correspondiente al tercer aniversario de su programa Kika Recomienda. Bueno, maestra, pues muchas gracias, gracias por tenerme, gracias por esta maravillosa celebración y gracias por permitirme ser parte de esto y además de hablar de los niños, ¿no? Para mí los niños, ellos son muy sagrados y son el futuro de esta tierra, porque ellos son los que van a salvar la tierra y ellos realmente son los maestros. Entonces, voy a hablar hoy del tema de la muerte, ¿no? Es un tema, es un tema muy fuerte y pues quiero hablar de diversas situaciones en cuanto a los niños. Por ejemplo, en algunas tribus, en los apaches y los navajos, eh, ellos le temían a los fantasmas de los fallecidos, quienes se creía que estaban resentidos con los vivos por haberse quedado todavía con vida, y los apaches enterraron los cadáveres rápidamente y quemaron la casa y las posesiones de la persona fallecida. La familia en duelo se purificó ritualmente y se mudó a un nuevo lugar, y para los navajos es importante vivir en el oso, un estado de orden con el universo, que reconoce la belleza de todos los seres vivos. Los navajos siempre hacen rituales y entierran a los muertos de formas muy únicas para mantener este orden. Los navajos, por ejemplo, seleccionan a los miembros de la familia para llorar. Los dolientes bañan y visten el cuerpo con prendas especiales, y los dolientes entierran al difunto lejos de las viviendas, junto con sus pertenencias y todas las herramientas sagradas que utilizaron, como eran sus plumas, eh, diferentes regalias, diferentes trajes. Y si el fallecido murió como en su hogan, ellos le llaman hogan, como en su cabaña, que es un hogar de árboles y cortezas, los familiares lo queman junto con esas pertenencias. Y la aceptación y el mundo de los espíritus ven a los difuntos como espíritus ancestrales, siempre presentes, que a veces prestan su ayuda. En cambio, los Sioux, que es la tribu donde yo danzo, no temen al alma del difunto como los navajos, sino que acuden a los espíritus en momentos de necesidad y se comunican con ellos. De manera similar, los Lakotas no tienen miedo a la muerte ni a ir al inframundo. Creen en un mundo espiritual que es Wakantanka, en el cielo, en el que los difuntos están libres de dolor de este mundo. Y al siguiente no es algo que deba de lamentarse, sino más bien algo que debe de celebrarse. Entonces, por ejemplo, ellos hacen la cremación del difunto porque les ayuda a ir al más allá, y el humo envía el cuerpo hacia arriba en su viaje. Y esta era una costumbre de muchas tribus, incluidos los Odawa. Entonces ponen un poste mortuorio, que es el tipo común de un tótem, a veces utilizado por los Haida y Tingit, que son miembros importantes de la tribu, para que guarden las cenizas de los miembros de la tribu después de la cremación. Las cenizas o el cuerpo de la persona que ha fallecido se colocan dentro de ese poste, dentro de ese tótem, lo que constituye un monumento destacado. Y en cuanto a el entierro en árboles, las tribus Sioux, Ute y los Navajo utilizaban plataformas a modo de andamio o árbol para acercar al difunto al cielo. Los animales
consumen el cuerpo, completando el ciclo de vida similar a un entierro en el cielo tibetano. También los tibetanos hacen algo similar. Y el entierro en la tierra. Los nativos, Sioux, también suelen elegir esta opción de entierro. Ven la tierra como nuestra madre, la madre, la Pachamama, y cuando un miembro de la familia muere, un entierro en la tierra es la mejor manera de reconectarse con el planeta y liberar el alma. Pero también les quiero hablar aquí de algo que es un poco fuerte, que es los suicidios en los niños. Eh, en una reservación, precisamente la Cota, que es en donde yo danzo, en un año 50 niños se suicidaron. También aquí en Estados Unidos en general hay muchos suicidios de jóvenes que son adolescentes. Entonces, aquí muchas veces los niños que hacen este tipo de situación de suicidio piensan que con eso van a dar pues una aportación a sus sufrimientos, ¿no? Van a terminar con esos sufrimientos y que de esa manera su sufrimiento se va a terminar. Entonces, esto, porque ven mucha cuestión en esas edades, ven los niños muchas cosas de muerte. Les da mucho por ver situaciones en los videojuegos que se atacan, que se matan. Entonces, es una situación muy, muy preocupante porque, por ejemplo, en América del Sur y en la India meridional, las culturas son diferentes. Es allí la vida cotidiana más cruel para las niñas y en la India meridional las culturas son diferentes. Es allí la vida más cotidiana, la vida es más dolorosa para los niños. En Canadá, donde se suicidan más que las niñas, se suicidan más niños que niñas. Sería más dura para ellos la existencia, por ejemplo, también en Francia, en Inglaterra, en todo lo que es la Gran Bretaña, hay 5 veces más suicidios que en París, que en Francia, por ejemplo. Entonces, pero por otro lado, los niños consideran cada vez con mayor frecuencia la posibilidad de suicidarse. Antes de la edad de 13 años, un 16% de los niños piensan que la muerte podría ser una solución a sus problemas familiares. Y en Quebec, en Canadá, que es pues organizado y el 40% de los adolescentes entre 15 y 19 años sufren un nivel de angustia tan importante que llegan a concebir la idea del suicidio. Cuando hay un fracaso económico familiar, destruye el entorno del niño. La tasa de idea suicida aumenta enormemente. La idea de darse muerte no es infrecuente en los niños, pero la realización del suicidio es bastante difícil, sobre todo en las niñas. La impulsividad que impide esta planificación de este gesto. En los adolescentes se podría advertir una aproximación, un deseo como de aproximarse a la muerte. Por eso estos niños que hacen estos deportes tan rudos, ¿no? Porque es una manera de intentar suicidarse, esto del bungee, por ejemplo. Y en los niños no encontramos esta progresión. Juegan, se ríen, responden amablemente y luego saltan por la ventana, ¿no? Para darse muerte. Un niño busca a su alrededor los útiles que pueden facilitárselo. Hacerse atropellar por un automóvil, asomarse a una ventana, atravesar la calle corriendo, saltar de un autobús en marcha, arrojarse al torbellino de un torrente que le fascina. Muchos suicidios de estos niños quedan enmarcados por comportamientos cotidianos que los llevan a la muerte. El accidente no es accidental cuando una conducta lo hace probable. Prisionero de una preocupación, el niño manifiesta trastornos cognitivos.
está tan absorto en su mundo interior que no consigue tratar las informaciones externas. A veces habla con un adulto, le dice que se encuentra mal, que le duele la barriga o le duele la cabeza, y el adulto lo tranquiliza y lo calma con una palmadita afectuosa. Pero el niño piensa que esa persona es amable y que se va con su problema en el fondo del alma. Y el adulto, por su parte, se tranquiliza con la denegación de que ese niño haya pensado en la muerte. Porque piensa, a esa edad es imposible que se quiera suicidar un niño. Y así, la epidemiología de los suicidios de niños de 15 y 12 años es imprecisa. Esta epidemiología, los suicidios logrados son escasos, pero sus máscaras nos llevan a decir que sin duda son más frecuentes, porque las cifras solo hablan de los suicidios evidentes. Entre 30 y 100 niños se dan muerte cada año, pero se puede pensar que muchos accidentes son equivalentes a suicidios. Por lo que les comento, estos deportes rápidos, estos deportes de riesgo, es una manera de suicidio. Entonces, con el envejecimiento, la curva de los suicidios aumenta. Cuando 3.500 personas de edad se suicidan cada año, su muerte se inscribe en una trayectoria previsible. Es mucho menos escandaloso, se dice, porque todo el mundo espera que mueran. Y es lo contrario de lo que siente ante un niño, cuyo suicidio representa el más completo escándalo y un duelo imposible para su entorno, como llorar, cómo hablar, cómo decir que fue valiente toda su vida, que luchó contra la enfermedad, que fue buen alumno, acababa de nacer, no ha tenido tiempo de crearse una historia. Y en esta curva ascendente se registra un relativo sosiego, un achatamiento de las curvas de suicidios. Entre los 40 y los 65 años, la edad en la que uno forma una familia y lleva a cabo su aventura social. Los momentos protectores contra el suicidio no son los tiempos más fáciles de la existencia. Estos tiempos, sin embargo, no son los más desesperantes. Nuestros hijos nos alegran y nos agotan, nuestros colegas en el trabajo nos apoyan y nos agreden también, ¿no? Pero este compromiso en el afecto y en la competición tiene un efecto protector para los adultos. La obligación afectiva de la construcción de un nicho educativo y la necesidad de trabajar para realizar nuestros proyectos protegen a los adultos al dar sentido a sus esfuerzos y a sus sufrimientos. ¿Acaso estas exigencias no conciernen igualmente a los niños? ¿Podrían ellos vivir sin afecto o sin esfuerzos? Los suicidios invisibles existen a todas las edades. La persona adulta que se toma medicamentos, la mujer anciana que se niega a beber cuando está deshidratada, el adulto que se precipita a un peligro, el adolescente que calcula mal los riesgos o el niño distraído que atraviesa la calle corriendo. Todos ellos llaman a la muerte y entonces nadie habla de suicidio. Para evitar y evaluar los suicidios hay que tener en cuenta los pensamientos que evocan la muerte y los comportamientos que los provocan, aparte de las dificultades que supone iPhone. Si le puede, por favorcito, apagar su micrófono. Muchas gracias. A pesar de las dificultades que supone recoger los datos, se ponen de manifiesto algunas regularidades ante un coma suicida. Nos encontramos con, por ejemplo, con una joven ante un cuerpo destrozado o de un chico y la entrevista con el entorno de un adulto que se ha suicidado nos enseña que muy a menudo sufría de depresión o de alcoholismo
o de trastornos de personalidad. Y aquí quiero hacer mucho hincapié. Yo a veces, yo salgo muy poco porque siempre estoy estudiando, estoy dando consulta y cuando salgo, observo, me vuelvo muy observadora. Y siempre que tengo oportunidad de observar, observo a los jóvenes y realmente la gran mayoría de los jóvenes que yo veo están deprimidos, están deprimidos y los papás no se percatan de eso. Los papás están en su propio mundo y dan por hecho de que el niño ya se le pasará o que está en su época adolescente o que por su cuestión hormonal actúa así, porque los adolescentes cuando están en este cambio de proceso hormonal, pues tienen muchísimo movimiento a nivel de su corteza cerebral, pero difícilmente los papás se llegan a percatar de que los niños están deprimidos. ¿Y qué pasa? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué hay esta situación de que los papás no se percatan? Porque hay muy poca comunicación. Entonces es algo que yo quiero aprovechar este día que me está dando la oportunidad la maestra Kika desde su escuela, de que nos sentemos con nuestros hijos y que busquemos el modo, porque muchas veces los niños van a rechazar a los papás, van a rechazar este diálogo, por lo mismo, porque quieren evadir el que se les cuestione. Pero aquí yo les quiero invitar y que por favor lo comuniquen con otras personas y si pueden ahorita ustedes reenviar este link para que otras personas lo escuchen. Es muy importante el que nos sentemos con los hijos, no importa qué tan ocupados estén o qué proceso personal de duelo estén ustedes viviendo, yo les invito a que pongan ustedes atención en sus hijos. Y hay mil maneras de comunicarse, ¿no? Vamos a dar una caminata, vamos al cine, vamos a escribir, vamos a pintar, no sé, hay mil maneras, pero yo sí los invito a que estemos alerta, porque es una rayita muy, muy delgada, muy en el borde de la línea, en donde un niño en un momento dado puede tomar una decisión de suicidarse. Entonces, eh, a veces es muy difícil. Yo, por ejemplo, hace un par de años, una señora con un hijo de 32 años, el muchacho presentaba ya problemas de depresión, pero estaba renuente a que se le acercaran. Entonces le dije a la señora, señora, vuele con su hijo. Yo estaba haciendo una ceremonia en Chicago y ellos estaban en Nueva York. Le dije, señora, por favor, traiga a su hijo. Es muy caro, señora, por favor, traiga a su hijo. Yo sé, hay algo que me está diciendo. Bueno, pues sin mentirles, a la semana siguiente se suicidó el muchacho. Y se suicidó el día del cumpleaños de su hijo, un jovencito de 11 años. Entonces, ya ahí, en este niño, ya quedó una marca indeleble. Mi papá me abandonó, mi papá me rechazó. Ahí ya tenemos dos heridas de infancia en este niño. Entonces, a veces los adultos somos egoístas, porque pensamos en que nosotros somos los que tenemos el dolor y que un niño va a estar bien o que un joven va a estar bien. Y les repito, es una línea muy delgada en el cual
puede uno correr realmente el peligro de perder a alguien. Y no hay necesidad de estarle diciendo, ándale y vamos. Tenemos que ser muy sutiles de qué manera vamos a abordar a esa persona que podemos notar que está pasando por una depresión. Y ahora, realmente, con tantas maneras de pedir ayuda, ahora hay un sinfín de maneras en las que uno puede acudir para pedir ayuda y dejar a un lado los egos. O el otro día, por ejemplo, una persona me contactó que un niño que estaba muy malo, que tenía un problema de apéndice y que los papás no tenían dinero. No, le dije, es que tomen al niño y llévenlo a un hospital, pero no importa. O sea, por favor. Y al final de cuentas, gracias a Dios, al niño lo llevaron y a medianoche lo tuvieron que intervenir, porque si no a ese chiquito se le hubiera reventado el apéndice. Entonces, a veces los adultos vivimos tan ensimismados en nosotros que pensamos, ¿no? Que es demasiado complicado o que podemos solucionarlo con cualquier situación de, oh, allá se le pasará y ya mañana estará mejor. Tenemos que tener estos puntos rojos de alerta y de ser muy precavidos de cómo vamos a abordar a una persona cuando hay síntomas de depresión. Por ejemplo, esto que le pasó a este chiquito de la apendicitis, definitivamente fue un shock que ese niño recibió. No sé qué acontecimiento tendría en su casa, que vino ese shock y se fue a su cuerpo. Y cada quien tiene diferentes eh, órganos más sensibles que otros, ¿no? Y en este caso, pues el apéndice también es un filtro, al igual que el vaso. Entonces, ese niño, gracias a Dios, que está saliendo adelante porque aún así lo reportan ya después de operado con fiebre. ¿Por qué los niños se suicidan más que las niñas? Y eso es muy cierto. Los varoncitos tienen más esa tendencia de suicidarse los hombres que las mujeres. Y eso es un enigma, ¿no? Hay quien dice que los hombres se dan muerte más que las mujeres porque se destruyen con armas de fuego, mientras que ellas antes de tomarse unas píldoras se ponen un precioso camisón. Este argumento no se sostiene en el caso de los niños que no saben usar un revólver. ¿Y por qué en algunos países las niñas se suicidan más que los niños? En Europa y en Asia Central, por ejemplo, eso es muy común. En Noruega, en Eslovenia, en Tayikistán, los países que ven morir a más niñas. Y en América del Sur, en Colombia, en Ecuador, en El Salvador, en Nicaragua, en Puerto Rico y en Trinidad, donde se observa esta autodestrucción femenina. Pero es sobre todo en Asia, en China, en Hong Kong y Corea, donde las niñas llevan esta triste ventaja. Y eso es cierto, me ha tocado ver muchas chicas asiáticas que ahora ya se ponen muchísimo maquillaje las niñas, pero me ha tocado ver a otras con ese tipo de depresión, de colapsadas de su cuerpo, ¿no? Y más ahora con estos aparatos celulares, que eso es terrible, ¿no? Eso es terrible porque los niños al agachar bueno, todos, los niños y los adultos, al agachar la cabeza, se pierde totalmente la conexión con la vida, ¿no? La vida está arriba, el sol, por ejemplo. Pero si los niños están colapsados o los adultos hacia abajo, su frecuencia energética es más baja.
Entonces es algo que yo les sugiero mucho en los niños, por ejemplo, en los adultos también, de que pongan su teléfono hacia el frente, no hacia abajo, sino que lo pongan los codos a 45 grados. A manera, iPhone, si puede apagar su micrófono, por favorcito. Entonces, si ustedes ponen su teléfono a 45 grados, lo van a tener enfrente y no hay necesidad de doblar la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al doblar la cabeza es como apagar el switch de su columna vertebral. Entonces es ahí donde yo les invito a que siempre tengan ustedes su cabeza recta y teniendo el teléfono al frente. ¿Y por qué los niños varones blancos se suicidan más que los de color? Y no es el pigmento de la piel que protege a los pequeños africanos, sería más bien el lugar que se otorga a los niños en su familia y su cultura. Y ustedes pueden ver cómo los niños en África a veces hacen instrumentos con latas, con botellas, y ellos bailan, ellos tienen este don de la música, ¿no? Y en cambio aquí los niños norteamericanos pasan mucho tiempo solos en casa, pasan mucho tiempo solos y lamentablemente dicen, hay un dicho que dicen muy cierto que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Entonces, algo que yo les sugiero a los papás es mantener a sus hijos ocupados. En lo que sea, llévenlos a hacer deporte, llévenlos a hacer cualquier actividad. No importa si a lo mejor al principio no les atrae mucho, después ellos le irán encontrando como la motivación, tocar un instrumento. Entonces, es muy importante y yo les invito a que estemos muy alertas. Y también quiero hacer un poco de énfasis en entidades negativas. A veces nos es un poco difícil entender esto porque somos muy terrenales, ¿no? Todo lo que vemos es lo que yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿no? Mucha gente dice eso. Pero a veces hay entidades, por ejemplo, en los juegos, videojuegos, es muy fácil que haya ahí entidades portales que se abren y que entran en los cerebros de los niños. Y eso les hace, y con eso también son parásitos físicos y etéricos. Entonces esto les hace que manejen rápido, que hieran a alguien o que se autoinflinjan, ¿no? Esos niños que se cortan, esas niñas, a mí me ha tocado muchas pacientes de niñas que se cortan ellas mismas, se hieren. Entonces, ¿acaso las sociedades blancas plantearían a los niños unas condiciones que hicieran surgir en ellos la idea de muerte con mayor facilidad que en África, ¿no? Porque los niños allá en África son de jugar y juegan, ellos ven cómo inventan hacer juegos entre ellos mismos con la tierra, y acá en la sociedad anglosajona pues es muy diferente. Pero lamentablemente esas ideas también se han contagiado en los niños en diferentes países de Sudamérica, en México, en todo lo que es Nicaragua, todos esos países del sur, ¿no? Y quizás los niños blancos se suicidan porque son menos responsables que los de color. Y eso es muy cierto, la responsabilización, que es un peso para el joven, le da al mismo tiempo un marco, una autoestima y un proyecto de existencia. Y la responsabilización, por el contrario, provoca una especie de empobrecimiento existencial. Antes de ir a la escuela en el Congo, por ejemplo, los niños se pasan una correa por la frente y bajan hasta el lago para llenar agua, para llenar el agua para la casa.
¿no? Y por la noche van a distribuirla a los ancianos. Y luego vuelven a casa cansados y orgullosos de que fueron a hacer un acto noble, ¿no? Entonces, quizás habría que añadir un derecho a la Convención de los Derechos de los Niños para reforzar a los pequeños y confiarles un proyecto cotidiano. Habría que darles el derecho a dar. Es muy importante que nosotros hagamos sentir a los niños importantes, ¿no? Que están haciendo algo por alguien, que van a ayudar a alguien. Y eso es algo muy importante para el cerebro. La hipótesis de una disminución de la autoestima debido a la desresponsabilización es verosímil, ya que las encuestas muestran que las madres jóvenes casi no llevan a cabo tentativas de suicidio. El arma más eficaz contra el suicidio consistiría pues en dar sentido a la existencia, pues ello cambia el modo de percibir lo real. La connotación afectiva modifica hasta la percepción del dolor físico o el sufrimiento existencial. Y dicen, cuando sufrir vale la pena. Entonces no se piensa en la muerte. El problema es que el sentimiento, o sea, la significación y la dirección que damos a los acontecimientos, proviene de nuestra propia historia y de nuestro contexto. Y es el otro impregnado en nuestra memoria el que da sentido a las cosas, dinamiza nuestros sueños y cambia la connotación afectiva de lo real que percibe. Es difícil vivir en pareja o en familia, pero protege. Es difícil levantarse por la noche para tranquilizar a un bebé, la lactancia agotadora, y sin embargo, todo eso aporta sentido. Vale la pena. Quizás los hombres que tienen responsabilidades muy pronto, que tienen que encontrar un trabajo y dar todo lo que ganan a su familia sin quejarse, estén protegidos del sufrimiento que experimentan por el sentido que dan a sus esfuerzos. Las dificultades no empujan al suicidio cuando la familia y la cultura enseñan a sobreponerse al mal, dando sentido al sufrimiento. Por ejemplo, en África, cuando hay alguien que está pasando por un mal tiempo, bueno, pues la villa se reúne y todos van y rezan por ese niño. Entonces, de alguna manera están ahí esa energía del nido, ¿no? Cuando yo he tenido pacientes que han estado en esta situación de intento de suicidio, de intento de rebeldía, les digo a los papás, lleven a sus hijos a su país de origen, llévenlos con la familia, llévenlos a que sientan este abrazo, esta calidez que es tan importante. Y las chicas son muy sensibles al sentido, son capaces de metamorfosear el recuerdo del sufrimiento del parto. El dolor es intenso en el momento del esfuerzo, pero en cuanto el pequeño mago es puesto en el mundo, por ejemplo, hay muchas jovencitas que ahorita están teniendo bebés también en la adolescencia. Entonces, eso es también muy fuerte para muchas familias, ¿no? Porque todo mundo se deja ir por el qué dirá, ¿no? ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a decir los maestros? Pero eso a fin de cuentas no importa. Nosotros siempre tenemos que saber darle el amor a estos niños, porque Dios, el universo, mandó a que así fuera, a que tuvieran ese bebé en ese tiempo, que es muy difícil y muy doloroso porque pues ya la joven va a tener una responsabilidad de por vida y va a tener que dejar a un lado sus estudios, por ejemplo. Entonces, hace una o dos generaciones, todos los niños se comprometían en el trabajo de la granja, en la casa, en la escuela. Las jornadas eran largas, las condiciones materiales a veces duras, a veces tenían que caminar
kilómetros en el frío para ir a la escuela, comer en lugar menos vigilados que hoy y poder volver a casa, hacer una faena y lavar los platos, participar en la cosecha. Y hoy en día los niños de menos de 13 años sufren menos materialmente, pero piensan más en la muerte. Ahora, la idea de la muerte surge más tempranamente y la edad de la primera tentativa desciende a medida que mejora la maduración física y psíquica de los pequeños. A veces me ha tocado ver de niños que tratan de suicidarse y que son supremamente inteligentes, pero precisamente por eso pueden ellos más fácilmente sentirse aburridos, deprimidos. Entonces, cuando el sufrimiento no tiene sentido, cuando la falta de compromiso familiar o cultural empobrece el entorno afectivo hasta el punto de convertirlo en una especie de aislamiento sensorial, ¿no? La idea de darse muerte le surge más fácilmente a las niñas en un 12% y a los niños alrededor de un 6%. ¿Por qué esta preocupación mayor en los niños? Son más vulnerables, más conscientes de las dificultades que les esperan o tienen más necesidad de compromisos. Se sabe que las niñas se desarrollan más deprisa que los niños. Hablan antes, acceden antes que ellos, hablan, caminan, y esta representación de lo no reversible, ¿no? De lo irremediable en un momento en que su autonomía psíquica precoz no se asocia a una independencia social. Entonces experimentan un sentimiento de injusticia y de represión, ¿no? ¿Mi cuerpo podrá alimentar a un bebé? Por ejemplo, se preguntan las niñas cuando adolescentes tienen un bebé. Quiero controlar lo que como para tranquilizarme. Se vuelven entonces anoréxicas, ¿no? Bulímicas u obesas con una frecuencia infinitamente mayor que los niños que comen lo que hay, ¿no? También quieren controlar su vestimenta, la que elige zapatillas deportivas o no expresa el mismo modo de socializarse que la que usa tacones de aguja, las joyas en el cabello, el maquillaje, hasta las uñas, ¿no? Ahora yo veo que a las niñas pequeñas les pintan muchísimo las uñas. Y eso yo no lo recomiendo. Discúlpenme, yo soy a la chapada a la antigua, porque de por sí las pinturas, los barnices traen muchísimos químicos. Entonces yo, por ejemplo, cuando voy a dar un diagnóstico, les digo a mis pacientes, envíenme una foto de sus uñas, de los ojos, de la lengua. Entonces, si esas niñas ya han permitido que se pongan químicos en sus uñas, pues todo eso el cuerpo lo absorbe, ¿no? Igual que las cremas, igual que estos bloqueadores. Yo nada de eso me gusta que usen los niños, ni las mujeres. Y los chicos cuyo desarrollo es más lento abordan el mundo como pequeños varones más desatendidos, más distinguidos, más seguros de sí mismos, ¿no? Gustan de los enfrentamientos y las competiciones y en ellos descubren lo que ellos valen, ¿no? La aparición de la idea de la muerte como solución posible a un problema humano depende del sexo, del nivel de desarrollo de la persona y de las estructuras socioculturales. Tiene mucho que ver el género, como les digo. Las niñas tienden a veces a ser menos suicidas que los niños, pero sin embargo están muy deprimidas y más ellas por la cuestión también hormonal, que eso pasa también en los adolescentes. Entonces, la disminución de la edad de los pequeños suicidados pone de manifiesto las influencias respectivas de la pubertad, cada vez más precoz en las niñas y de la adolescencia prolongada por la necesidad de estudiar para aprender un oficio. En Nueva Zelanda, por ejemplo, donde las mujeres ingresan cada vez más en la armada, ¿no? Para que vayan al ejército.
las niñas se suicidan cada vez más brutalmente. En China, en donde las mujeres siempre se suicidaron mucho en la cultura rural, muy opresiva para ellas, se suicidan todavía más desde que la urbanización las incita a trabajar y las lleva a aislarse. Este hecho confirma 120 años más tarde la idea de Durkheim. La modernización aumenta la vulnerabilidad suicida de las mujeres. La construcción social del género desempeña un papel primordial en la interiorización de los roles de cada género. Quizás sea esta la razón de que las sexualidades minoritarias se suiciden tanto en la adolescencia, cuando son menos agredidas por la cultura, esas minorías se suicidan menos. Cuando un preadolescente descubre que se orienta hacia otro género no conforme se desorienta, se angustia. Y mis compañeros de clase están todos enamorados de una niña y yo estoy enamorado de un niño. No soy como los demás. Este desconcierto identitario puede hacer que algunas personas que tengan un género diferente conciban la idea de la muerte, con lo que permite evitar este doloroso conflicto. El suicidio es un problema de salud pública y que lamentablemente yo creo que en muy pocos países o en ninguno se le ha dado la relevancia que le compete. No se puede obviar el hecho de que cada año 200,000 personas tratan de darse muerte, tratan de suicidarse. 11,000 lo consiguen, dentro de los cuales hay 1,000 adolescentes y hay un centenar de niños. Entonces, en este contexto occidental del siglo XXI, considerar que el suicidio de un adulto o de una persona mayor no es ni una blasfemia ni un crimen, es la última libertad de quien ha perdido la libertad. Así se autoriza a quitarse la vida debido a una enfermedad inexorable o a su hastío de vivir. Es él quien decide sin tener en cuenta el impacto que su gesto tendrá sobre los demás. Por supuesto, es posible suicidarse para vengarse también, para que tal autocrimen culpabilice eternamente a aquel que es la causa de ese gesto. Hay suicidas protectores, como aquellos pedófilos que se matan porque saben que nada podrá impedirles agredir a un niño. Ciertos suicidas son altruistas que quieren proteger a su grupo, como los miembros de la resistencia que se defenestraban para no hablar bajo tortura. Y algunos se dan muerte para que el peso de su enfermedad no recaiga sobre aquellos a quien aman. De cualquier modo, la mayoría de estos suicidios son narcisistas. El suicida quiere preservar su imagen antes de la degradación. El derecho no prohíbe el suicidio y la cultura ya no culpabiliza a los suicidas. Por el contrario, es el entorno que se cuestiona, sobre todo tras el suicidio de un joven, pero el suicidio de un joven también pretende salvar a su grupo, o bien responde simplemente a un impulso autocentrado. Entonces, en la antigüedad grecorromana no reprobó el suicidio y llegó incluso a recomendarlo cuando el alma estaba corrompida por una perversión, por el desamparo o por lo que hoy día recibiría el nombre de psicosis. En Masada, los centenares de judíos que cerraron el paso al inmenso ejército romano se suicidaron en grupo para significar que nada podía someterlos. Todavía hoy se les considera héroes. Y yo creo que aquí no sé cuántas personas haya de México, pero muchos deben de acordarse de los niños héroes.
esos niños seres se suicidaron realmente y los consideran como héroes, ¿no? Y se les usa como un mito destinado a los jóvenes israelitas, por ejemplo, que ocurrió esa tragedia, y del mismo modo los mártires cristianos prefieren morir a abjurar de su fe. Como Cristo, reciben la muerte, pero no se la dan a sí mismos. Y San Agustín, por ejemplo, repite, no matarás ni a los demás ni a ti mismo. No puedes arrancarte el alma que Dios te dio. Y para otros la vida es peor que la muerte. Cuando uno ha perdido su humanidad, el suicidio es un acto moral y darse muerte constituye entonces un maravilloso gesto romántico como el de los marinos que se visten de gala antes de hundirse con su barco. Estas muertes voluntarias son admiradas y se las considera como una muestra de fuerza, de valor, de una victoria final. Y no es la naturaleza la que decide, ni el emperador ni Dios, soy yo, ¿no? Y los periodos narcisistas corresponden a crisis sociales. Durante el siglo que siguió a la Revolución Francesa, estalló el fenómeno de la juventud gozosa. Los médicos y los sacerdotes guardianes de la austeridad y del orden social. Y cuando se estableció un nuevo orden y la cultura impuso el conformismo burgués del siglo XIX y del siglo XX, toda desviación se convirtió en prueba de locura. Entonces, ¿puede este razonamiento social explicar el suicidio de los niños? Se puede decir que el aumento reciente del número de niños que se dan muerte es un indicador de desorganización social. Si es así, puede considerarse que el suicidio es el único problema filosófico verdaderamente serio. ¿Cómo es cuando uno está muerto? La idea de darse muerte es un fenómeno desigual en función de la edad, el sexo y las condiciones culturales. Pienso en un adolescente que me decía, yo me suicidaría, pero luego tengo miedo de lamentarlo. Y también algún cineasta que decía que estaba al borde del suicidio y cuando estalló la situación del 68 allá en mi país, se zambulló en el acontecimiento, acudió a las reuniones, leyó, discutió y ya nunca más pensó en la muerte. Pero entonces, ¿por qué se espera que los niños que se matan, piensan que se dan muerte? Por ejemplo, una niña de 4 años explica muy sabiamente, yo me encanta ver a los niños porque son formidables de verdad, que los, que los muertos no oyen nada y no pueden moverse. Ella dice la niña, ¿no? Mirel, y los llevan al hospital para que se sientan mejor, dice la niña, ¿no? Entonces, para un niño antes de los 7 años, la muerte está en otro lugar, es extraña y es reversible. ¿Puede uno no morir para reunirse con su abuelo encima de una nube y esperar juntos el momento de regresar a la tierra? ¿Alguien tiene por ahí su micrófono abierto, si me hacen el favor? La idea de la muerte es un proceso que se construye gradualmente en el alma de un niño. A un bebé, antes de la adquisición de la palabra, le asombra la desaparición de un objeto y su reaparición le causa un alboroto, como lo describió Freud, ¿no? A propósito del juego de la bobina. Y en el desarrollo neuropsicológico del pequeño le hace vivir en un mundo contextual e inmediato. Todavía no puede representarse un más allá lejano en el tiempo y en el espacio. Lo que elabora con sus protopalabras es, Tati está aquí, y nota, no está, ¿no? Es una presencia y luego una ausencia y es un ciclo en alternancia.
todo lo que se mueve está vivo, de modo que estar muerto es permanecer inmóvil. Por otra parte, la modificación del nicho afectivo compuesto por los padres constituye para él una señal importante. Cuando una mamá llora, cuando los vecinos hablan en voz baja, el cambio de sensorialidad de su medio inscribe en su memoria una huella indeleble y la palabra muerte se vuelve adulta entre los 6 y los 9 años, según el contexto familiar y cultural. Solo entonces adquiere la significación para un niño y para un adulto se convierte en un concepto, una herramienta de pensamiento que se puede compartir antes de la edad de 8 años. La muerte no es más que una cesación, una separación, una ausencia provisional, temporal, reversible. Tras el nivel de desarrollo, el término muerte designa un acontecimiento irreversible, un fenómeno universal vinculado al ser vivo. Y la muerte vinculada al ser vivo, todo ser vivo algún día dejará de vivir irrevocablemente. Y eso es difícil de pensar. Además, la connotación afectiva de este concepto depende de la puesta en escena que rodea al niño cada vez que ha habido que enfrentarse a una muerte real. Rituales, llanto, flores, procesiones, alabanzas, música, hoguera, comida. Cada cultura inventa un teatro de la muerte, pero todas ellas escenifican el paso del flujo de la vida a la cesación indefinida de la muerte. Un niño que asiste al asesinato de uno de sus padres o que teme que su padre mate a su madre, conserva en su memoria el hecho de que una violencia moral puede ser posible a los problemas de la existencia. Un niño que pierde a sus padres sin violencia no sitúa la fecha de este pasaje. Sus padres estaban y luego ya no estaban. Sin violencia, sin rituales, sin adiós. Para estos niños la idea de muerte tiene una connotación, una sensación de vacío de muerte inminente, siempre posible. Uno está y de repente ya no está. Morir es eso, verdaderamente la muerte, la pérdida, la soledad o el vacío afectivo. En todos estos casos es un malestar difuso, una nada que suscita el vértigo del vacío, la angustia. La significación atribuida por el niño a la muerte resulta de una transacción entre el modo en que se ha desarrollado y el teatro de la muerte, puesto en escena por su cultura. Y esta progresión de la representación del tiempo da a la palabra suicidio una significación particular en el caso de un niño. La premeditación es difícil. La mayoría de las veces es un impulso que con la maduración adquiere la forma de un juego. La distinción entre suicidio evidente y suicidio enmascarado es difícil. Si bien es cierto que los suicidios de niños pequeños son infrecuentes, por ejemplo, en Francia, por ejemplo, este reciente aumento en otras culturas indica el agravamiento de un malestar, porque habla de la disminución de la edad de la primera tentativa de suicidio. ¿Son los niños más infelices o su desarrollo acelerado por las nuevas condiciones educativas les da acceso demasiado pronto a una representación que no han tenido tiempo de aprender a dominar? Y aquí quiero hacer un paréntesis de cómo el que una madre, por ejemplo, tenga una pérdida antes de que nazca un bebé,
ya va a representar un útero frío. Entonces, ese bebé ya se va a sentir amenazado por la muerte. Va a sentir que huele a muerte. Aquí en este útero, en esta casa, huele a muerte. Entonces ese niño puede llevar esto sin saberlo los padres, sin saberlo tampoco él, pero va a haber siempre ese sabor a muerte que va a dar que depresiones. Y se puede suscitar una depresión de muchas formas, con adicciones, con problemas de alimentación, en un sinfín de formas. Y me gustaría mucho que si alguien tiene alguna pregunta, las vayan, por favor, elaborando ahí en el chat. En todas las personas que han manifestado conductas suicidas, se le ha advertido un disfuncionamiento biológico, lo que no significa en absoluto que esta sea la causa del suicidio. Cuando un encuentro te hace sonrojar de placer o cuando tu corazón late con fuerza porque se espera una información importante para la carrera, de ello no se concluye que el sonrojo o la palpitación hayan tenido como resultado una buena noticia. Sin embargo, hay personas que se sonrojan o palpitan con mayor facilidad que otras, lo cual no es una enfermedad. Son más emotivos porque su organismo segrega ante una mínima alerta una sustancia que dilata los vasos y hace enrojecer el rostro. El descubrimiento de la serotonina, ese neuromediador, que es la sinapsis, pasa de una neurona a otra y desempeña un papel importante en la regulación del humor. Pone de manifiesto un aspecto distinto del modo en que reaccionamos ante los acontecimientos de vida. Se ha observado que el cerebro de las personas suicidadas concentraba mucho menos serotonina en el córtex prefrontal y en el tronco cerebral que el de las personas muertas por otra causa. Y es muy interesante porque en la escuela de medicina no se estudia el cerebro. Entonces, y para mí es una de mis pasiones. A mí me encanta estudiar el cerebro porque una cosa es la mente y otra cosa es el cerebro, ¿no? El cerebro pues está encasillado y la mente está afuera, la mente está afuera. Entonces, es interesantísimo cómo el cerebro codifica y va guardando, va almacenando todas las impresiones que tenemos en nuestra vida, absolutamente todas. Desde antes de ser concebido, al ser concebido, al estar en el útero de la madre, al nacer, ya trae ahí toda una película ese bebé, ya trae toda una película. Entonces, si detenemos el razonamiento en esta información, se corre el riesgo de concluir que una alteración genética provoca el suicidio, ¿no? Por eso proseguimos nuestra reflexión preguntándonos, ¿por qué se encuentra tan poca serotonina en el lóbulo central de los suicidados? La respuesta nos viene de la neuroimagen de diferentes estudios y fotos que hemos hecho, y en casi todos los casos el sujeto ha estado aislado cuando era bebé. Fíjense. Entonces, de ahí la importancia de abrazar a los niños, de acurrucarlos, de tenerlos. Y es un aislamiento sensorial. Y durante los primeros meses de vida no ha estimulado la suficiente sinaptización de los lóbulos prefrontales. Y cuando el entorno sensorial de un recién nacido es pobre debido a que los padres están agobiados por algún drama de la existencia, el cerebro del niño, insuficientemente estimulado, se desarrolla mal. La muerte de uno de los padres, una depresión de la madre, un conflicto conyugal que enfría la relación o incluso un problema de precariedad social
que deja abatidos a los padres. Empobrecen así el nicho afectivo del niño. El pequeño adquiere una vulnerabilidad biológica porque los padres han sufrido a su lado. Y ahora en la epigénesis, tan pronto como la genética se expresa, ya queda sumergida en la relación. Un débil transportador de serotonina, si está bien rodeado por padres apacibles, seguirá siendo muy emotivo, por lo que no es muy grave. Incluso puede sacar provecho de esta hipersensibilidad cuando se dice de que él tiene un temperamento de artista, ¿no? Por el contrario, si a su alrededor se sufre o se le ocurre alguna desgracia, siente tal agresión con mucha más intensidad que un buen transportador pacificado por la sustancia, ¿no? Y a la inversa, un buen transportador no es invulnerable, porque a pesar de su aptitud genética, sí queda aislado después de nacer, o si a su alrededor se sufre durante mucho tiempo, la serotonina no le sirve de nada, ya que la sinapsis de sus lóbulos no la van a captar. La vulnerabilidad emocional, por lo tanto, se adquiere durante interacciones precoces mediante una asociación entre cierta aptitud genética y una estructura ambiental. El sistema serotonina, lóbulos frontales, no adquiere entonces la función pacificadora que le permite dominar las pulsiones. Cuando en su sentido surge un peligro, el circuito límbico que trata de las emociones en la cara interna de los hemisferios se inflaman y consume mucha energía. Debido a la inhibición, ese freno que proviene de los lóbulos prefrontales no se ha instaurado a lo largo de los primeros meses. El sujeto permanece sometido a sus emociones, que es incapaz de controlar. Si más adelante ha aprendido mal a hablar o si su cultura no le ha inculcado los rituales que codifican las interacciones, el pasaje al acto o la explosión física serán únicas posibilidades para apaciguarse. La confirmación de una alteración biológica se adquiere durante un trastorno del desarrollo familiar o de una carencia cultural y se ha verificado experimentalmente un mono, por ejemplo, débil transportador de serotonina, fue puesto en situación de aislamiento sensorial en los primeros meses de su nacimiento. Para él, la menor información se convierte en una alerta violenta. Para los otros pequeños macacos, los monos, que estuvieron acompañados desde el nacimiento, la misma información constituye un estrés que son capaces de resolver. Se van a pretujar con la mamá y luego observan el estresor para familiarizarse con él y atenuar así su capacidad para producir miedo. Entonces, este tipo de experimentos repetidos en un gran número de mamíferos demuestra que cuando una cría está aislada, o sea, privada de la presencia del otro durante sus interacciones precoces, no solo sus neuronas prefrontales no se ponen a funcionar, sino que además no aprende a encontrar seguridad en contacto con el otro. El único objetivo exterior a sí mismo es su propio cuerpo. Experimenta toda información como una alerta emocional, una agresión a la que responde autoagrediéndose. Y en estos mamíferos débiles transportadores aislados precozmente, toda presencia provoca una reacción impulsiva. Estos animales viven en peleas incesantes que no saben apaciguar y no saben jugar y en consecuencia aprenden mal los rituales de interacción que les hubiera permitido ocupar su lugar en el grupo. Cada vez que se desasocializan más y su aislamiento relacional junto con las peleas incesantes deterioran más su emotividad. Para ellos, todo se convierte en una alerta constante, prisioneros de sus emociones,
analizan mal los problemas de la vida cotidiana, el accidente se convierte en algo previsible, su alteración cognitiva les lleva a sufrir accidentes que por lo tanto no son accidentales. La muerte violenta es su destino. ¿Cómo vamos, mi querida maestra? Porque yo puedo hablar aquí toda la noche. Por favor, siga, continúa. Está muy interesante todo lo que está comentando. Realmente tenemos mucho por aprender y le agradezco infinitamente que usted amorosamente nos dedique este tiempo y que con su presencia ilumine este espacio. Quiero agradecer que continúan con nosotros Gloria, Alba, Grace, iPhone, José Luis Sánchez, Marce, María Lara, Yesenia. Muchísimas, muchísimas gracias. Y aprovecho la oportunidad para eh, comentarles que este espacio sigue vigente, al igual que todos los grupos, gracias a Grace, que es mi inspiración, que es mi fuente de creación, de creatividad. Gracias a ella es mi impulso, es mi ejemplo a seguir y le agradezco infinitamente el enorme apoyo que siempre me ha mostrado para hacer crecer estas fuentes de energía vital, de poder llegar a más personas para podernos ayudarnos y como ella elaboró el eslogan del grupo, equilibrar para vivir. Y realmente es así, hay que equilibrar para vivir. Gracias por todo, gracias. Adelante, maestra. Así es, pues muchas gracias a la señorita Grace, por favor, gracias por apoyar a nuestra querida maestra y de alguna manera apoyar a toda la comunidad, porque esto se hace como un efecto dominó. Entonces, todo aquello que disminuye la síntesis de la serotonina aumenta la vulnerabilidad del niño. Un régimen pobre en triptófano, que es el ácido aminado, precursor de la serotonina, no solo provoca una sensibilidad dolorosa desencadenada por el menor acontecimiento, sino que también suscita la reaparición de ideas suicidas. Es cosa sabida que una sustancia provoca ideas. Tómese usted anfetaminas o alcohol y pues ya pueden ustedes saber qué va a pasar. Y no se trata de ideas racionales y abstractas, es el resultado de una operación intelectual, sino más bien de la representación de imágenes y de palabras que dan forma mental a una sensación. Entonces, es sentirse abatido, pero tras tomar, por ejemplo, la gente anfetaminas, está convencido de que van a triunfar. Nada cambia en lo real ni en la historia. La sustancia ha cambiado tan solo de forma artificial la sensación de lo real y de su representación ilusoria. Sin embargo, a lo que responden los jóvenes que piensan en el suicidio es una sensación así y a su traducción verbal. Puede ocurrir que un organismo que es un buen transportador de serotonina sea sometido por mucho tiempo a un aislamiento afectivo o que la privación ocurra en un momento crucial de su desarrollo. Los daños son idénticos a los que produce una privación en su transportador débil. Se vuelve también hipersensible, colérico, impulsivo y suicida. Entonces, estas experimentaciones autorizan hablar de una genética de las conductas suicidas, a condición de no invocar una causa exclusiva. Es imposible hablar del gen del suicidio, o de molécula del suicidio, o de medicamento que empuja al suicidio. Pero puede decirse, siguiendo un razonamiento sistémico, que un débil transportador de serotonina queda más dañado por la soledad que un transportador. El impacto de la carencia del medio es para el mayor. La neurogénesis se ralentiza mucho cuando un individuo así queda privado de alteridad.
El menor acontecimiento aumenta su nivel de cortisol sanguíneo y disminuye la tasa de los linfocitos y aumenta su tasa de catecominas urinarias. Es un contexto estable y familiar. Este individuo no tiene ningún trastorno, apaciguado por su medio que le aporta seguridad, experimenta placer, aprendiendo rituales y descubriendo lo desconocido. Todo se complica cuando se descubre que un mismo hecho no tiene en absoluto las mismas consecuencias sobre el organismo según el momento en que se produzca. En ciertos periodos sensibles, un organismo atribuye a un hecho una connotación afectiva enorme, mientras que antes o después de este periodo genéticamente determinado, prácticamente no provoca emoción. Entonces, al no dejar huella en el organismo, el hecho en cuestión es transparente y no adquiere nunca el valor de su acontecimiento. Las investigaciones actuales llevadas a cabo cerca de las interacciones precoces confirman que las últimas semanas del embarazo y los primeros meses de la existencia constituyen un periodo sensible, no solo para el desarrollo del organismo del temperamento, sino también para la transmisión de la descendencia futura. Entonces, con esto les quiero decir, por ejemplo, cuando una madre está amamantando, no solamente está dando esa leche para que ese niño tenga una gran fuerza en su sistema inmunológico. No, es la parte afectiva. El niño se va a sentir seguro con mamá, va a sentirse seguro que mamá lo va a proteger siempre. Entonces, es esa importancia de sentar a los niños en el regazo de mamá, porque los papás ahora ya inyectan casi las mamilas en los niños en la carreola, ¿no? No, no, por favor, tomen ese tiempo precioso y den ese afecto a los bebés, den ese abrazo, esa oxitocina que se siente con el abrazo, con el calor, es muy importante. Entonces, la biología de este estrés, el cortisol, las catecolaminas, no solo altera ciertas células cerebrales del sistema límbico, memoria, emociones, sino que aumenta también la metilación de las células nutricias que rodean a las neuronas. Así, no solo la expresión de los genes se modifica, sino que además un traumatizado precoz alcanza la edad de la procreación, transmite a sus hijos secuencias modificadas por su trauma y ello a lo largo de varias generaciones. Eso les quiero decir. Generaciones, no solamente va a impactar en ese bebé, sino eso a la vez va a llevar lo que él perciba y todos esos traumas lo va a repetir. Y eso es lo que vemos a nivel transgeneracional. Yo soy consteladora y también hago biodescodificación y eso se puede percibir ahí perfectamente. Entonces, es importante, por favor, que pongamos atención qué niños estamos trayendo en este siglo XXI. Porque ahora con toda esta tecnología que hay de carreolas que se mueven o de cosas que, columpios que ponen, eso nunca va a sustituir el abrazo de mamá o de papá. Entonces la epigénesis explica que tanto un trauma flagrante como el maltrato violento, un trauma invisible como la negligencia afectiva, desgarran los vínculos y hacen que el niño viva en un mundo de miedo. Todos sus metabolismos resultan modificados, las sustancias del estrés aumentan, mientras que la serotonina pacificadora y la dopamina, que facilita la acción, la emoción y la vivacidad intelectual, se hunden. Es la relación precoz, ciertamente la que ha modificado el funcionamiento cerebral y ha provocado la adquisición de una vulnerabilidad.
Los niños no reaccionan por igual a una misma estructura ambiental. Los buenos transportadores de serotonina reaccionan con menos intensidad. Para afectarles, la agresión ambiental tendrá que durar mucho tiempo, ser intensa y sobrevenir durante un periodo sensible. Menos heridos por una separación, se reavivan cuando el medio les propone un nuevo nicho afectivo y dan inicio con facilidad a un proceso de resiliencia. Lo que para uno es un maltrato, para el otro no lo es. No es para el otro. Existen otros moderadores biológicos de la forma de encajar los golpes del destino, el neuropéptido, por ejemplo, y precursor de la DHEA, la hormona del buen envejecimiento, modera eficazmente la desgracia de la existencia. Lo que importa para comprender la adquisición de un factor de vulnerabilidad o, por el contrario, de un factor de resiliencia, es analizar la transacción entre la estructura biológica de un individuo y la estructura psicocultural de su medio. Cuando esta articulación ha quedado impregnada en la memoria biológica del bebé o de la persona, es con esta forma de ser como prosigue el camino de su vida. Aquí, por favor, es muy importante y esto podemos trabajarlo en sesiones de constelaciones y, por ejemplo, si ustedes desean hacerse una constelación, pueden contactarse con la maestra Kika y ella les puede indicar la manera en que lo podemos hacer. Se hace de la manera más respetuosa. Yo tengo 35 años en el campo de la psicología, de la psicoterapia, y llevo a cabo estas constelaciones tanto de familia como de negocios, porque también nuestro negocio viene representando como esa autoridad que eran los padres, ¿no? A la inversa, un nicho precoz constituido por un niño genéticamente sensible y acompañado por una figura de apego depresiva organiza un estilo de socialización restringido. Y esta vulnerabilidad queda enmascarada y es compensada por la rutina de la escuela, pero se hunde en la adolescencia, cuando la intensidad amorosa y la puesta a prueba social desgarran esta constitución frágil. Los niños que aprendieron a vivir dentro de una restricción afectiva y social cuando eran pequeños se siguen sintiendo solos en la adolescencia, incluso estando rodeados de personas. Si se les ocurre una idea suicida, no cuentan con una base de seguridad capaz de hacerla desaparecer al pasaje, al acto se vuelva posible. Sin embargo, la adquisición relacional precoz crea un estilo de socialización que no es inexorable. Siempre se tiende a concluir demasiado pronto. Hace algunos años decían que los preadolescentes entre 10 y 13 años pasaban al acto y fácilmente porque el circuito límbico de sus emociones fuertemente reactivo no podía ser inhibido por las fibras prefrontales que no acababan de madurar hasta dentro de los 18 o 20 años, porque el cerebro realmente termina de desarrollarse hasta los 25 años. Así que yo les agradezco, este es un tema muy interesante para mí, muy importante, porque he tenido consultantes que han tenido hijos que se han suicidado y para mí es un tema de este borderline, ¿no? De que muy fácilmente la ideación de que están en un borderline los niños. Por ejemplo, también niños que son adoptados, por ejemplo, también todo eso tiene una connotación importante. Así que yo agradezco infinitamente este tercer aniversario de esta escuela de la maestra Kika, que ojalá que ustedes, por favor, pasen esta conferencia
y ojalá si alguien está en una necesidad, yo siempre cuando veo situaciones así en consultantes míos, les digo, mi teléfono está abierto a las 24 horas del día, porque, por ejemplo, la luna nueva, la luna llena, son un disparador de todas estas emociones sensibles y de alguna manera realmente es muy importante la vida. Tenemos que tomar siempre la vida. La vida tenemos que tomarla. Así que ojalá que si ustedes tienen a alguien cercano que pueda interesarse por tener sesiones de constelaciones, sesiones de constelaciones también de organizaciones. Estamos a la orden, es cuestión de ponerse en comunicación con la maestra Kika y gustosamente estamos al servicio. Así que también aprovecho, voy a hacer un comercial, maestra, del curso que tenemos para el día 21 de marzo, que tenemos este gran cambio de estación en muchos países. Vamos a tener este curso, que es un curso de 28 días, de si ustedes realmente desean cambiar su vida. Y justamente hoy hablaba con una persona que quiere bautizar a su bebé. Son bebés de un país en los cuales hay conflictos armados, que está en otro continente, y le dije, estoy al servicio. Y me dice, ¿no te importa si algo pasa? No. Así, si el universo me tiene destinado que hasta ahí esté yo aquí en este plano, pues así es. Entonces, en la danza del sol, nosotros decimos una palabra en la cota que decimos, este es un buen día para morir. Así que ojalá que se den oportunidad de que podamos hacer un trabajo estos 28 días después del 21 de marzo y posiblemente alarguemos con unos días más para realmente hacer terapias grupales, como fue después de esta situación, de ese trabajo de 28 días. Bueno, la aparición del TOC tiene mucho que ver muchas cosas. Mire, aquí es muy importante esto que les mencionaba de qué pasó en ese útero, ¿no? ¿Qué situación hubo en ese útero? Entonces es trabajar desde ahí. Y por ejemplo, cuando hay ese tipo de situaciones, yo trabajo con hipnosis. Yo conocí la hipnosis desde los 15 años. Unos profesores de un hermano menor mío, tuvieron experiencias maravillosas con el que después fue mi mentor y realmente conocí desde entonces la hipnosis. Y eso para mí es una herramienta invaluable, invaluable, maravillosa. Así que, por favor, ojalá que si tiene esta persona problemas de trastornos obsesivos compulsivos, tratarlos a la brevedad y se les trata con la hipnosis, pero también se les sugieren una suplementación de minerales, se sugieren terapias de ir a la playa, de ir a caminar en arena, diferentes sugerencias que se les hace, porque es importante ahorita con la cuestión de los teléfonos, es muy fácil tener esta tremenda radiación y se puede todavía agudizar aún más. Así que cualquier cosa, señora Gloria Alba, se puede poner en contacto con nuestra querida maestra Kika. Y también, como les digo, las constelaciones, eso también se puede constelar. Todo eso porque a veces venimos cargando situaciones que no son de nosotros. A veces venimos cargando con situaciones de familiares, ¿no? Y de todas maneras, yo le voy a decir a la maestra Kika después de que si podemos continuar un poco con este tema, porque todo está ligado, ¿no?
todo está ligado y enseñarles cómo pueden hacer ejercicios con el nervio vago, pero queríamos hacer honor a esta escuela que ha formado la maestra Kika y de algo pues tan susceptible como es el tema de la muerte, pero que es una realidad, ¿no? Y es una realidad también esto de los suicidios y tenemos que hablarlo, ¿no? Es un tema que es muy delicado, pero que tenemos que hablarlo. Entonces yo agradezco infinitamente a la maestra Kika por haberme permitido dar este tema, que es un tema muy fuerte, muy fuerte. Tengo una chica que es enfermera, ella es partera, enfermera partera, y hace unos días al nacer un bebé, se murió el bebé al nacer, ¿no? Entonces son situaciones muy fuertes a veces y que se tiene que hablar eso con los papás porque es muy doloroso. Una chica muy cercana a mí también hace años le pasó lo mismo cuando al nacer su bebé murió. Entonces es un shock muy grande, ¿no? Ella ahora ya tiene otro pequeño, pero aún así es algo que no se borra, ¿no? Así que teníamos que tocar este tema que es un poco fuerte, maestra, pero muchas gracias por permitirme llevarlo a cabo. Yo amo a los niños y son pues la razón de mi existencia. Ellos son los que me dan fuerza para no retirarme. A veces digo, ya no voy a danzar, pero no, ya me estoy preparando, ya estoy preparándome otra vez para danzar este año, si Dios quiere. Así que muchísimas gracias, maestra Kika. Felicidades por todo este esfuerzo tan grande que yo sé que usted hace. Y gracias a todas las personas que contribuyen para que usted esté con esa fuerza y siempre muy agradecida y con mucho cariño, siempre para usted. Gracias a usted y a su enorme apoyo, siempre está sin fines de lucro aquí con nosotros, amorosamente. Y pues somos ahora sí que fundadores de este inicio de vida para muchos que no tienen conocimiento acerca de este tipo de temas. Y gracias a ellos, gracias a que se han estado comunicando y nos han estado pidiendo que alarguemos un poco este tema, nos vamos a continuar el ciclo de tanatología para la próxima semana. No se lo pierdan, seguimos viendo expositores. Por supuesto, vamos a tener a esta gran eminencia que es la psicoterapeuta Patricia Maciel. Agradezco infinitamente Aquí su tengo mi presencia y velita su también, estancia. maestra, mire. Aquí también yo Sí, tengo mi velita de a de veras. claro, claro, hay que mandar bendiciones y mucho amor a todos los que nos hacen favor de estar con nosotros, como es el caso de Gloria Alba, mi querida llamada Grace, iPhone, Marce, María Lara, Mirta se unió a las filas de administradores. Le quiero mandar un gran abrazo y bendiciones, ella con mucho amor nos ha estado apoyando en lo que es biblioteca, así que estamos fortaleciendo las bibliotecas tanto de Telegram como de WhatsApp. Y bueno, siempre a la mano y sugiriendo, guiando y fortaleciendo de nuestra querida Grace. Muchísimas gracias por todo, maestra Gracias. psicoterapeuta Patricia Macei. Muchas Muchísimas bendiciones. Gracias por todo. Estamos en comunicación la próxima semana. así, Bendiciones. Excelente fin de semana. así A es, seguir, maestra. maestra. Fuerza, fuerza siempre. Equilibrar para vivir. Así Que tengan es, bonita tarde y por favor disfruten con la familia. Siempre estamos a favor de la familia, ¿verdad, maestra? así es. Disfruten con la familia, váyanse a estar en el lago o en el En sol, el simplemente parque.
Sí, en el parque, vayan por unas deliciosas carnitas o un helado, pero siempre en familia. Ya saben que la familia es poder. Bueno, bendiciones para todos. Namaste. Está que hace. Bye.